Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que es una bendición poder cada semana estar en la presencia del Señor juntos, compartir estos cultos tan maravillosos, escuchar a nuestro hermano Andrés. También había un momento que nuestra hermana Joana también participaba, y la verdad que es una bendición. Gracias al hermano Israel de Salamanca y también a nuestro hermano, al maestro de la casa, Israel de Galicia, por estar en esta noche moderando con esa maestría. Y bueno, la verdad que contento hoy de poder seguir esta serie de mensajes, la cual ya llega a su final, ya que hoy es el penúltimo mensaje de esta serie. Mensaje a las iglesias. Hemos estado desarrollando y hablando y aprendiendo muchas cosas a lo largo de esta serie, que hemos conocido a las 6 iglesias. Hoy nos queda por conocer, hoy y la semana que viene, viernes 27, nos queda por conocer la iglesia de Dios en Laodicea. Para mí, la más difícil de poder explicar, por lo menos en 2 mensajes. Las razones son las siguientes. Bueno, la primera de ellas es que esta iglesia es a la iglesia a la cual Dios no dice ninguna cosa buena acerca de ella. Entonces es muy complicado por esa razón. También porque para entender bien en su profundidad y en su contexto el mensaje que Dios transmitió a esta iglesia, habría que plantear primero una introducción. Ahora bien, es la única de las 7 iglesias a la cual yo, para desarrollar la enseñanza conforme la he recibido, necesito aplicar 2 introducciones. Una de ellas sería bíblica, que empezaríamos a trabajar con la carta de Colosenses, y otra es histórica. Porque si no conocemos ambas introducciones, es imposible, bueno, no es que sea imposible, podemos conocer el mensaje a las iglesias, nos puede edificar, nos puede Dios hablar en ella, pero no en la profundidad en la que tratamos nosotros de sumergirnos en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. Pero por no dar hoy 2 introducciones, como este mensaje lo vamos a partir en 2 partes, vamos a dar hoy una introducción, desarrollamos parte que hoy vamos a trabajar con 3 versículos, y la semana que viene terminamos la serie de mensajes extrayendo otra introducción bíblica y terminando esta serie de mensajes. Así que una vez explicado esto, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a conocer la última de las 7 iglesias a la cual Dios le lanza este mensaje. Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, y el verso 14. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos terminado el capítulo 3 leyendo esta porción de la Escritura. Este es el mensaje el cual Dios lanza a una iglesia situada en un lugar llamado Laodicea. En el mundo antiguo, ubicándonos en el contexto en el que se escribió esta carta hacia Laodicea, en aquel mundo se conocían por lo menos 6 ciudades con el nombre de Laodicea. Pero únicamente fue en Laodicea, que la llamaban Laodicea de Lico, es en las que estaba sentada una iglesia de Cristo. Esta ciudad, Laodicea, fue fundada por Antíoco II de Siria en el año 250 a.C. Él la fundó y puso el nombre de la ciudad, la llamó Laodicea en honor a su esposa, por el amor que la tenía. Su esposa luego, finalmente, según la historia, pues terminó envenenándole. Ese fue el pago que le dio su esposa. Algunos historiadores, como Plinio el Viejo, pues que llamaban a esta ciudad, la llamaban la ciudad distinguida. Y fue este mismo, el que la llamaba la ciudad distinguida, quien defendió en un momento de la historia que Laodicea en su principio no se llamaba Laodicea, decía él que se llamaba Dióspolis, que es la ciudad de Zeus, aunque yo a mi juicio pues, creo que esto era una manera más de llamar a esta ciudad. Ciudad se llamaba Laodicea, pero la llamaban la ciudad distinguida, la llamaban Dióspolis, que significa la ciudad de Zeus, ya que allí albergaba algún templo a Zeus, Apolos también, y ahora veremos que también al dios Asclepio, que es el dios de la curación o de la sanidad. Varios nombres también la llamaban la ciudad libre, ya que era una ciudad en la que la libertad era la que reinaba en la ciudad. Para conocer el mensaje en sí, ya hemos leído la Escritura y en sí es enriquecedora, podemos trabajar un montón con ella, pero fíjense, cuando ustedes conozcan 4 cosas importantes de esta ciudad, ya verán ustedes cómo van a entender muchísimo mejor lo que acabamos de leer. Es más, conociendo el marco histórico de que les voy a presentar en 4 puntos, no va a hacer falta que ya les interprete mucho, porque la misma historia va a interpretar lo que nosotros acabamos de leer en la Escritura, y ya verán ustedes cómo la Escritura se va a enriquecer en nuestra vida conociendo estos 4 puntos del marco histórico, una introducción a marco histórico. Punto número 1 sería el marco financiero. El punto número 2 sería el centro textil.
El número 3 sería un centro medicinal y el punto número 4 sería la forma de vida de los que vivían en la Odisea. Fíjense dónde es que había una iglesia de Cristo asentada, en un lugar llamado la Odisea, un lugar que era en el Asia Menor, era un centro financiero, el lugar donde más bancos había y donde más se financiaba, o sea, préstamos. Si uno quería un préstamo podía ir a la Odisea porque era ciudad les llamaban ciudad de banqueros y también de financieros. Financiaban, daban dinero, daban préstamos. O sea, era una ciudad que económicamente era sumamente rica. Tanto es que, según el historiador Tácito, contó una historia para exponer cuánta riqueza tenía el gobierno de la Odisea. Tácito escribió la siguiente historia. Y él escribió y dijo: en el año 61 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto. Por lo cual, cuando se enteró el gobierno romano de la tragedia que había sufrido la Odisea, pues les mandaron emisarios diciéndoles que Roma les ofrecería ayuda económica para volver a levantar la Odisea, para que de nuevo una de las iglesias, una de las ciudades más hermosas de todo el Asia Menor, pues que cobrara su belleza. A lo que el gobierno de la Odisea rechazó la ayuda económica respondiendo: bueno, estamos muy agradecidos, pero no nos hace falta ayuda económica del exterior para solucionar nuestro problema. O sea, imaginaros a nivel de financiero el dinero que el gobierno de la Odisea tenía. Punto número 2. La Odisea tenía tanto dinero porque era un centro de textil importante. O sea, ellos producían lana de una alta calidad, muy alta calidad. Los campos que tenían para los pastores de ovejas eran de una calidad muy buenos. La lana que producían era espectacular. Eran los únicos que producían lana de diferentes colores. Producían tantísima ropa que ellos las exportaban a diferentes ciudades, incluso llegaba muy lejos. De hecho que cuando ellos tocaban la lana que producía la Odisea, o sea, era diferente a las demás, por eso es que la pusieron una marca. Fue la única en el mundo antiguo que se conoce que tenía su propia marca en lo que a textil se refiere. La llamaban la trímita. Cuando tocaban lana o vendían lana y decían es lana trímita, estaban diciendo es lana que lo han producido en la Odisea. O sea, era una lana especial, tenían su propia marca. Pero aparte de ellos ser famosos por la lana que producían de diferentes colores, ellos tenían su lana específica que ellas la vendían con mucho cuidado porque era muy cara y era muy importante. Eran los únicos del Asia que producían lana de color negro brillante. O sea, eran los únicos. Y esto era algo espectacular lo que ellos producían. A nivel de financia, de economía, miren el gobierno. A nivel de textil, de trabajo, eso era lo que producía la Odisea. A nivel de la medicina, fíjense, era la única ciudad en el Asia Menor en las que albergaban escuelas de medicina. ¿Y por qué albergaban escuelas de medicina? Bueno, no solamente porque allí había un templo dedicado a Esculapio, o también llamado Asclepio, que es en los griegos es el dios de la curación o el dios de la sanidad. Rodeado al templo había escuelas de medicina. La gente iba allí a estudiar medicina porque de allí habían salido los dos mejores médicos o los médicos más famosos de todo el Asia.
Uno de ellos se llamó Alejandro y otro de ellos se llamó Zeusis. Fíjense, estos dos médicos importantes del Asia Menor en el mundo antiguo salieron de la Odisea, uno de ellos por inventar un ungüento especial para los oídos, para el dolor de oídos, pero el otro fue famoso porque en la Odisea se inventó en la Odisea el colirio para los ojos. O sea, el colirio para los ojos lo inventaron en la Odisea, en una de las escuelas, de allí salió. A nivel de la medicina, eso es lo que había en esa ciudad. La forma de vida de los que vivían en la Odisea, fíjense, ya estos 3 puntos son impresionantes, cómo es que vivía esta ciudad, económicamente, laboralmente, sanidadmente, impresionante. Pero es que la forma de vida, es que la ciudad estaba embellecida, claro, como eran tan ricos, el gobierno pues los había llenado de templos. Había templos por todos los lados, también había teatros, impresionantes teatros, donde se hacían grandes obras, venían de todas el Asia, porque hacían unos espectáculos impresionantes. La forma de vida de la Odisea, pues era también un poco así como relajante, ya que fíjense, miren, a 10 kilómetros de la Odisea, estaba una ciudad llamada Hierápolis. Vamos a detenernos aquí, que no quiero desvelar más. Hasta aquí, este marco histórico, y creo que, conociendo un poco el marco histórico, ahora entendemos por qué Dios la dice, bueno, tú te piensas que eres rica, pero yo te digo que tú eres pobre. Oiga, que Dios le diga eso a una ciudad, o a una iglesia que estaba en una ciudad, que ellos habían alardeado de que tenían mayor dinero que todos, tanto que no necesitaban dinero de Roma para ellos volver a levantar sus ruinas. Ahora llega Dios diciendo, ¿crees que eres rico? Realmente eres pobre, desnudo y desventurado. ¿Por qué? Escuchen, ¿por qué Dios le habla así a esta iglesia si realmente todo lo que yo les he estado contando va dirigido a los de la Odisea? O sea, toda esta historia que les he contado no tiene nada que ver con la iglesia, sino con la ciudad y con los habitantes de ella. ¿Por qué Dios les habla así? Y es un mensaje tan significativo que podíamos ligar este marco histórico que va lanzado a los habitantes de la Odisea. ¿Por qué podemos ligarlo al mensaje de Dios? Bueno, porque la iglesia no había conquistado el mundo. No era la iglesia quien había infectado a los de la Odisea, al gobierno de la Odisea, sino que era la Odisea, el mundo impío, quien había entrado dentro de la iglesia, y ahora la iglesia no vivía conforme a Dios, sino conforme al mundo. Entonces la iglesia era una parte más de esa ciudad. O sea, estaban los templos de Zeus, los templos al dios de la curación, sus centros textiles, sus manantiales, que ahora hablaremos, sus piscinas, había su economía, sus bancos y una iglesia. Y en medio, la iglesia no era diferente en el mundo en el que vivía. ¡Qué pena! Fíjense, de todas las iglesias, la iglesia que dicen que se identifica con la iglesia de este tiempo, según los que saben, es que la identifican. Sí, mira, si la iglesia se parece, lo voy a decir de esta manera para que me entiendan. Las 7 iglesias, escogió Dios 7 iglesias, no porque solo había 7 en el Asia Menor, había muchas más. Por ejemplo, a 9 kilómetros de la Odisea estaba Colosas. Entonces, había más, pero Dios escoge 7 iglesias porque Dios en esas 7 iglesias y en los 7 mensajes que estamos estudiando, Dios ha encerrado el carácter de las iglesias, los problemas que van a tener y las soluciones de la iglesia universal de Cristo a través de los tiempos hasta que Él venga. Y esto solo lo hace Dios. O sea, cualquier iglesia del mundo entero, la iglesia de Cristo es una, universal, pero hablamos de iglesias individuales. Cualquier problema
que puedan tener ellas individualmente se puede identificar con alguna de las 7 iglesias. O sea, eso solo lo hace Dios. Dicen que si teníamos que comparar la iglesia de hoy día con alguna de estas 7 iglesias, tendríamos que compararnos con la Odisea, porque lamentablemente se está metiendo mucho mundo dentro de nuestras iglesias y nosotros nos estamos tapando los ojos y estamos poniendo la mano en la boca y decimos, bueno, como no vemos, no hablamos. Pero es lamentable que cuando una iglesia es quien tiene que conquistar todo lo que le rodea e infectar con la santidad a este mundo de pecado, ¿qué pasa hoy día? Esto es un mensaje de reflexión, mis amados. Lo lanzamos. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no estoy de acuerdo. Yo no digo, cuando voy a una iglesia a predicar, yo nunca digo, bueno, voy a decir una palabra, pero esta no es para esta iglesia. Bueno, si no es para esta iglesia, pues no lo digas y así no ofendes a nadie. Entonces, yo lanzo la palabra, quiera Dios que no haya nadie que se identifique. Pero ahora plan personal. ¿Estás contaminando al mundo con la santidad de Dios? ¿O estás dejando que este mundo de pecado te contamine? La Biblia dice que Jesús, y pudiendo ir por los caminos, atravesó un campo y cruzó en un lugar donde había 10 leprosos. Bueno, Jesús, ¿por qué no vas por un camino y atraviesas para encontrarte con leprosos? Si los leprosos contaminan a la gente. Es que Jesús no tenía miedo a ser contaminado por los leprosos. Porque él sabía que si alguien iba a salir contaminado de aquella reunión, iban a ser los leprosos de él, de su santidad. Por eso cuando terminó la conversación y les mandó, en el camino fueron sanados. Necesitamos que sea la iglesia quien conquiste, quien gane terreno. Que sea la iglesia quien influencie al mundo y no el mundo a la iglesia. Esta situación en la que estaban viviendo la iglesia de la Odisea, se habían dejado influenciar por el mundo y el mundo había entrado dentro de la iglesia y ya no se distinguía la iglesia de los de afuera. Y es por eso que Dios no resalta ninguna de las virtudes. Por eso Él, para que vean que Él no dice las cosas por decir, fíjense, y nos estamos, yo creo, alargando un poquito. Dice en Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y le dice, he aquí el amén. He aquí el amén. Fíjense, esta palabra es muy importante. Él nos había presentado así desde el Antiguo Testamento, remontando 2500 años, si no me equivoco, antes de Cristo, en el libro de Isaías. Perdón, hace 2500 años, en el libro de Isaías, ya se estaba identificando como el amén, el verdadero, el fiel. Por eso es que dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Fíjense, si tuviéramos que dar algo importancia es a esa frase que se ha hecho viral entre nuestras iglesias, muy común en el vocabulario cristiano, pero que muchas veces, hermanos, la usamos sin pensar. La palabra amén. La palabra amén. Fíjense, en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, dice, porque todas las cosas en Dios son en el sí y en el amén. O sea, decir amén tiene todo un mensaje. Voy a intentar resumirlo resumido. O sea, es como poner de testigo a Dios. Decir, la palabra amén es así es cierto, así sea, es algo verídico, algo fiel y verdadero. Pero también es como decir, cuando decimos amén, es como decir, ponemos a Dios de testigo de que eso es así, o de que va a suceder así, o que deseamos que suceda así. Pero muchas veces hemos usado esta frase, espero
Espero que nadie se sienta identificado con lo que voy a decir. Se ha dejado influenciar tanto la Iglesia por el mundo que en muchas ocasiones, dentro de nuestras iglesias, escuchando la palabra, pecamos. Usando la palabra amén sin pensar. Y yo les voy a explicar el porqué. Fíjense, espero que nadie se sienta identificado. Hay un predicador predicando la palabra. Está predicando en contra de el pecado. Vamos a decir un pecado. Está predicando en contra de la crítica o el robo. Da la casualidad que ahí en la iglesia está sentado un cristiano que ha caído en el pecado de robar. Fíjense. Y él luego se arrepiente, pero está ahí, le duele, está avergonzado, pero aún así ha ido a la iglesia. Y toda la iglesia sabe el pecado que ha cometido. Ahora, viene un predicador de fuera y empieza a predicar, fíjense, y empieza a predicar del robo. Y de robar es pecado. Y no robéis, no seáis ladrones. El que ha robado hace poco, pero que ha acudido a la iglesia porque quiere una solución y una salida, Dios le habla en la palabra, lo administra. La palabra le humilla, pero cuando la palabra humilla no es... Cuando Dios humilla por medio de su palabra, no es para destruir, al contrario, es para levantar, para redarguir de pecado y la gente volver al arrepentimiento, y esa persona, compugida el corazón, la palabra lo ha ministrado, se ha sentido humillado bajo la poderosa mano de Dios y en su corazón está diciendo: Padre, perdóname, ¿cómo es posible que haya yo caído en ese error? Ahora, los que le están rodeando a ese hermano están escuchando la palabra y empiezan a decir amén. Pero no amén normal, sino con un amén como el que acabo de decir, como amén, y mirándole mucho de reojo, como diciendo con ese amén: no te está mal, Dios te está humillando. Cuando nosotros, escuchando la palabra, un predicador está predicando y sabemos que esa palabra no es para mí, pero quizás sí sé que es para el hermano o la hermana que está sentado en el culto. Pero yo, como lo sé, me alegro de que la palabra lo humille y yo digo amén, pero no para mí, ni para edificación, ni mucho menos, sino para yo hacerle entender a la persona que Dios le está hablando: me he dado cuenta que Dios te está hablando, no está mal que Dios te humille. Cuando yo hago el amén con esa intención, señores y señoras, damas y caballeros, pecamos en el culto escuchando la palabra. Por eso, si hay una frase en la cual debemos tener importancia y hablar con temor, es la palabra amén, escuchando la palabra. Muchas veces se dice amén a lo que no se entiende. Nosotros no podemos decir amén a algo que no entendemos o que no nos edifique. Fíjense, yo hace ya muchos años Dios me enseñó a mí por medio de la palabra. Fíjense, yo les cuento algo personal, esto no tienen que tomarlo como doctrina ni mucho menos, es algo personal que yo hago, quizás les pueda ayudar a ustedes en su vida cristiana. Yo únicamente digo amén cuando yo me siento identificado por la palabra. Y cuando hay una palabra, dependiendo qué palabra, pero cuando hay una palabra que está redarguyendo y está hablando, y Dios te está mostrando tu persona por medio de la palabra, yo digo amén, no pensando en nadie, sino diciendo: Señor, esta palabra es para mí. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esa frase. Y tenemos que tener cuidado con esa frase porque Él se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. Y se presenta como, sigue diciendo, el principio de la creación de Dios. Ya saben que a lo largo de nuestro estudio, cuando nos encontramos con un texto que causa controversia o ha causado muchos problemas,
o es el origen por una mala interpretación de falsas doctrinas, pues aquí estamos para intentar traer luz. Así que yo voy a aclarar esta frase que el gnosticismo, los arrianos, los testigos de Jehová toman como base para decir que Cristo, fíjense, para decir que Cristo es la primera creación de Dios. Es decir, que Cristo no es Dios, sino que fue creado. Y toman esa frase. Eso es una interpretación errónea. Porque fíjense, mira, si ha habido un tema, el tema más antiguo en falsas doctrinas, el tema más golpeado ha sido este tema: Cristo es Dios. Ese es el tema más golpeado desde, fíjense, desde este mundo, el mundo hablamos de hace 2000 años. La iglesia de los colosenses ya tenía ese problema. Por eso ahora me cuesta explicarles esto, porque entramos un poco en la introducción bíblica. Fíjense, a 9 kilómetros estaba Colosas. A 9 kilómetros de la Odisea estaba Colosas. Si leemos Colosenses, hay en varios, esto lo vamos a ver la semana que viene, hay en textos, como en el capítulo 2, en el capítulo 4 al final, donde aparece la iglesia de la Odisea. Fíjense, no es casualidad que Pablo escribe una iglesia a los colosenses y les dice: esta carta que yo os estoy escribiendo, leerla a los de la Odisea. Luego hay un misterio también, de tantos que hay, dice, y la carta de la Odisea, leerla en los colosenses. Esa carta se ha perdido. O sea, según Colosas, Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea que no se pudo leer en la iglesia de los colosenses, se perdió, no se sabe nada de ella. Pero Pablo también deja claro que la carta que ha escrito a los colosenses, que la lean en la Odisea. Y fíjense que es lo que aclara el Espíritu Santo por medio de la boca de ¿quién? De la boca de el apóstol Pablo. Les escribe a los colosenses, que ya tenían el problema acerca de si Cristo era o no Dios, que él les tiene que decir y explicar que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense que todo lo que voy a citar también se leyó en la iglesia de Colosas, ya que dice Colosenses capítulo 1 verso 15, dice: él es la imagen, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible. Y cita: el primogénito de toda creación. Porque en él, y ahora explica, fíjense, en Colosenses usa la frase primogénito de toda la creación, 1.14. 3.14 de Apocalipsis usa el principio de la creación de Dios. Ahora, el contexto de estas frases es la frase que voy, o el texto que voy a leerles ahora. El contexto de la frase, el primogénito de toda la creación, y el principio de la creación de Dios, el contexto, el significado de esta frase es Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Fíjense, seguimos. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Eso es lo que significa el principio de la creación de Dios, que él dio origen a todas las cosas. Fíjense, quien hace mandar todo esto, el mensaje que Dios le da al ángel para que lo distribuyen. Fíjense que el libro de Apocalipsis, ¿quién lo escribe? Juan el apóstol. Y Juan quiere dejar bien claro, que esta introducción es muy larga, Juan quiere dejar bien claro en el capítulo 1 y verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era Dios.
Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora dice el verso 14, y aquel verbo, Cristo, dice, fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces la frase, el principio de la creación de Dios y el primogénito de toda creación, nos habla de que Él dio origen a todas las cosas. El verbo, la palabra, creó todas las cosas. Pero los arrianos, los testigos de Jehová, el gnosticismo, usan esta frase, la sacan de contexto para ellos difundir una teoría. Para mí es una teoría porque no es enseñanza ni no es doctrina tan siquiera, porque no hay un fundamento sólido para que eso se llame enseñanza. Es una teoría. Una teoría es algo que no es demostrable. Pero hemos demostrado que esta frase no significa que Dios fue creado, que Jesús fue creado. O sea, ya Juan, quien escribe el Apocalipsis, dejó claro en su evangelio al principio de que Él era Dios. Y Colosenses, que fue la carta que se leyó en la iglesia de la Odisea, deja claro que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Él es el primogénito de toda la creación y que sin Él nada hubiese sido hecho. Demostrándoles a la Odisea, pero bueno, vamos a ver la Odisea, tener claro quién soy yo. Yo soy Dios. Y lo que digo es fiel y verdadero. Yo soy el amén, el fiel y verdadero. No miento, os digo la verdad, les estaba diciendo. Buscar en mí a ver si es que halláis mentira, pero buscando en Dios no podemos hallar ninguna mentira, sino todo verdad. Y les deja claro a la Odisea quién es Él. Y dejándole claro quién es Él, ahora es que empiezan los reproches a esta iglesia. Ya que os he dejado claro quién soy yo, quiero que sepáis, como os he mostrado quién soy, sabéis entonces que tengo todo el derecho de hablaros como os voy a hablar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente, pero cuando eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Llevamos 35 minutos predicando. Voy a dejarlo hasta aquí. Yo creía que iba a abarcar el verso 15 y 16. Pero no puedo empezar con este verso sin terminarlo. Si lo termino, es demasiada larga la enseñanza para ser la primera parte, ya que hemos almacenado mucha información. Yo creo que con esta primera parte de 35 minutos, donde hemos ubicado quién era esta iglesia, o quién era esta ciudad, cómo influenció a la iglesia, cómo la iglesia se dejó influenciar por Él, cómo se dejaron influenciar porque no daban importancia a quien realmente tenían que dar la importancia como deberían darla, que Jesús es Dios. Entonces se dejaron influenciar por falsas doctrinas, enseñanzas, herejías, y dejaron que el mundo entrase en la iglesia y empezara a hacer destrozos. Pero ahora Dios los ha ubicado, ha demostrado quién es, que tiene todo el derecho de hablar como les va a hablar y de decirles lo que les va a decir. Y empieza diciéndoles que ojalá fueran fríos o calientes, pero por cuanto son tibios, os vomitaré de mi boca. ¿Quieren conocer el reproche a esta iglesia y seguir enriqueciéndonos conociendo esta iglesia? Bueno, pues les espero el viernes 27. Estoy yo con el sábado, porque es que el sábado es mi cumpleaños. El sábado cumplo 31 años y por eso estoy yo con el sábado y el sábado. El viernes 27 les espero aquí para compartir un culto y seguir con el mensaje a la Odisea. Intentaré resumirlo para ver si podemos terminarlo, ya que ahora en febrero comenzamos otra nueva serie que Dios ya ha puesto en mi corazón, que ya os
la semana que viene os la estaré desvelando. Nada más, compañeros, creo que hasta aquí sería correcto. Si sigo más adelante, creo que vamos a desviar el tema que hemos estado siguiendo toda la noche. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Ha sido un honor predicarles la palabra del Señor. Bendiciones.